Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos ahorralovers? Bienvenidos a un episodio más de este podcast que hacemos con mucho cariño y donde hablamos acerca de finanzas personales, seguros y protección patrimonial. El día de hoy tengo un capítulo, un episodio muy interesante. Traté de hacer la misma dinámica de programas anteriores, en donde preguntaba a la gente cuáles eran sus principales dudas o principales inquietudes acerca de algunos de los rubros que manejamos nosotros. Y en este caso en específico la pregunta fue: ¿qué opinamos del ahorro? ¿Por qué no ahorramos? ¿Cuáles son los principales temores o las principales creencias acerca de este rubro? De todas las preguntas que tuvimos, nuevamente las mapeamos y agarramos las 8 o 10 más repetidas. Y bien, cuando platicamos del ahorro es un tema bien interesante porque pues sabemos que en México o en Latinoamérica no somos precisamente países con un alto sentido de conciencia hacia el ahorro. Entonces, nuestra educación financiera podemos decir que está en proceso de madurez o de crecimiento, dado que pues en generaciones anteriores no era muy común que hablaran de estos temas. Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar, a dar unas recomendaciones de qué es lo que son las dudas que más tienen y de cómo propusiéramos que pudieran mejorar sus finanzas personales mediante un instrumento de ahorro. Cuando lanzamos las preguntas, la pregunta número uno es: ¿y tú por qué no estás ahorrando para tu retiro? La respuesta más común es por falta de ingresos. La verdad es que esta es una pregunta, una respuesta de las más comunes. Si bien es cierto, el tema del ingreso es importante para poder tener una capacidad de ahorro, consideramos que es más importante la sana administración o la educación financiera, porque no necesariamente la persona que gana más es la que más ahorra. Y cuando esto sucede, denota que no hay una educación financiera, porque es muy común que la gente pudiera hacer el caso, que gasta más, gana más, gasta más. Entonces, en ese sentido, la premisa de que cuando gane más voy a empezar a ahorrar no pudiera aplicar si tú no tienes una buena educación financiera. Sin embargo, mi recomendación es: ganes poco o ganes mucho, te recomiendo que empieces a ejercer el músculo del ahorro mediante aportaciones pequeñas, con cantidades que te parezcan cómodas. Y la importancia del ahorro, recuerda que debe ser constante, sistemático y de una manera regular y a largo plazo. Entonces, en resumen, si a ti te cuesta trabajo empezar a ahorrar, inicia con aportaciones pequeñas que te las domicilien y aplica la de quítame lo que me lo gasto. ¿Por qué? Pues porque te defiendes de ti mismo. Entonces, si tus ingresos son altos o son bajos, esta pudiera ser la solución como para que empieces a ahorrar en la inmediatez. La pregunta número dos y muy común es: necesito prioridad en los gastos actuales. O sea, no tengo opción, sí ingreso bien, pero tengo muchos gastos actuales. La invitación es que revises tus finanzas personales y que definas cuáles son tus prioridades. Hazte un presupuesto, y aquí te recomiendo la técnica del semáforo para ahorrar. Mapea todos tus gastos mensuales y marca de color verde aquellos que son prioritarios, aquellos que no puede pasar la quincena o el mes sin que tengan que suceder. ¿A qué me refiero? Alimentación, hipoteca, colegios, seguros. Todo lo que sí o sí se tiene que cumplir financieramente, márcalo en verde. El punto número dos es que todos los gastos que tú tuvieras y que no sean en el rubro verde, los vamos a marcar de color amarillo. Son aquellos gastos que pudieras prescindir, que dices, bueno, pues a lo mejor si salgo cada 8 días a cenar y una vez a la semana al cine, no va a pasar nada si en vez de cada 8 días salgo 2 veces al mes o una vez al mes nada más. No sacrifico al 100% esa actividad, sin embargo, la disminuyo y eso me va a permitir que disminuyan mis gastos. Y por último, de los que te queden, ponlos en rojo. Definitivamente esos gastos no deberán estar en tu lista. ¿Qué quiere decir? Que si los quitas no va a pasar nada porque son gastos innecesarios, que pueden ser gastos hormiga, pero que a la suma de varios gastos hormiga te vas a dar cuenta que hay una cantidad de dinero interesante ahí que tú pudiste o pudieras ya estar ahorrando y no te has dado cuenta. Como por ejemplo la botellita de agua en el Oxxo, la galleta, la continua repetición de compra café en a lo mejor en el Starbucks. Todas estas cosas que tú pudieras ir eliminando si te cargas un bote con agua, si sales de casa ya con tu café, ciertas cosas que no va a pasar nada si las eliminas. Esto nos ayuda a pues responder el punto 2. No tengo idea de cómo priorizar mis gastos.
Otro de los puntos más comunes que nos respondieron es, ok, pues sí, ya tengo el hábito de ahorrar, soy medianamente administrado, pero tengo un desconocimiento total acerca de las instituciones financieras que me permitieran empezar a ahorrar. Bueno, aquí pudiera sonar bastante obvio, pero la recomendación inmediata es que te pongas a investigar. La verdad es que al día de hoy tenemos la bondad de que tenemos acceso a mucha información, que sí, efectivamente hay información que no es tan buena o cierta, pero también hay gente manejando muy buen contenido en donde tú puedes preguntar o revisar o asesorarte de cuáles serán las mejores alternativas para que empieces a ahorrar. Mi recomendación principal: elige aquellas instituciones que estén reguladas y que sean confiables. En el caso del sector asegurador a donde yo pertenezco, debes de checar dos cosas bien importantes. Uno, que la agente de seguros tenga su cédula profesional que le permite asesorar a personas en cuanto a temas de ahorro. ¿Quién nos da esa cédula? La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y número dos, que la aseguradora a donde está ofreciéndote el plan de ahorro que tú vas a tener, pues sea una institución que esté regulada y que sea algo certero y confiable, donde tú vas a tener los recursos en tu ahorro, llámese para el retiro, para la educación o cualquier modalidad de ahorro. En resumen, investiga en dónde, cómo y cuándo puedes ahorrar. Y dos, con quién, llámese aseguradora y agentes seguros, que sean personas certificadas y que tengan los conocimientos suficientes como para poderte asesorar. Punto número 5. Mucha gente dice, sí quiero empezar a ahorrar, pero de repente me da el síndrome de la tortícolis de cartera. ¿Cuál es ese? Que, que me da miedo sacar dinero porque siento que me voy a sentir presionado por no tener una liquidez muy inmediata. Le llaman miedo a perder la flexibilidad en cuanto a mis recursos económicos. Mi sugerencia es muy sencilla: acércate a un agente y él te va a enseñar cuáles son los instrumentos que existen que te permiten combinar liquidez con ahorro. Si los hay, son muy cómodos, y que tu ahorro a largo plazo te va a permitir tener un rendimiento sin que te sientas agobiado porque no puedas disponer de ese recurso que también tú tienes. Aquí es muy importante que tomes en cuenta que si lo tuyo no es administrarte, procura que no te den tanta libertad de tocar el dinero, porque de algún momento, si no, pues te vas a meter en un autogol y poner ese dinero que es para tu ahorro. Pero si lo tuyo es que tienes un criterio en donde dices, sí, soy gobernado en mis gastos, lo único que yo quiero es tener tranquilidad por si hubiera una eventualidad y pudiera disponer de ese dinero, lo va a permitir ese instrumento que te asesoren a ti y que te pueda permitir que tengas un fondo de emergencia al mismo tiempo que tú estás ahorrando para tu futuro, por decirlo así. Entonces, en resumen, existen productos de ahorro que te dan la flexibilidad de que tú tengas una parte de ese ahorro a largo plazo y una parte de ese ahorro con flexibilidad de disponer, como para que sea tu botón rojo para esos fondos de emergencia, ¿vale? Pregúntale a tu asesor cuáles son esos y él te debe demostrar cuáles son los que pudieras tener de opciones. Otro punto que es el más recurrente en algunas generaciones, dicen, como para qué voy a ahorrar para el retiro si es algo que está muy muy lejano, y no es del todo así. Si tú me estás escuchando y andas por los 40, recordarás con nostalgia que parece que fue ayer que entraste a la universidad. Y no, pues ya tendrá cuando menos 20 años que entraste o que egresaste. Lo mismo te va a pasar a ti si me estás escuchando y tienes 25 o 30 años. El tiempo pasa volando. Entonces, ese pensamiento de que es muy lejano el retiro, no te lo recomiendo. Porque la ventaja de empezar ahorita que está chavo es que será menor el esfuerzo que tengas que hacer para juntar dinero para tu futuro. Es decir, desde aportaciones más pequeñas tú ya pudieras estar empezando y se te haría menos pesado versus alguien más grande. Aquí sí funciona eso de que el tiempo es tu aliado. Entre más chavo estés, el interés compuesto va a permitir que acumules más dinero. Entonces mi recomendación es que si pasa por tu mente que el tiempo o que es algo muy lejano, no, toma el tiempo como tu aliado. El siguiente punto, y no menos importante, dice, tengo la esperanza en otros ingresos futuros. O sea, ¿a qué voy? Contar con una herencia, la venta de un negocio, el tema de propiedades, el tema de que el gobierno se encargue de mí y él es el que financia mi ahorro.
Al día de hoy, depender o pensar que esos escenarios pudieran servir como para tu retiro, se me hacen muy aventurados, ¿no? Siempre que tenemos la oportunidad de sentarnos en una asesoría con alguna persona que tenga la inquietud de ahorrar para su retiro, yo les comento lo siguiente. El tema del ahorro para el retiro tenemos que diversificarlo. Y yo lo visualizo como si fueran tres canastas o tres fuentes de ingreso que te van a permitir tener recursos para pagar tu nómina de los 65 en adelante que te retires. ¿Y a qué me refiero con estos ingresos? En la primera canasta va a haber aquellos que tengan los instrumentos de gobierno. ¿Y cuáles son esos? Bueno, si por tu edad pudiste aspirar a una pensión, pues tendrías esto, pero para esto tendrías que haber estado dado de alta en el Seguro Social hasta antes de julio del 97. Si tu caso es que te diste de alta después de julio del 97, pues realmente tú no tendrás pensión, únicamente tendrás tu Afore. Bien que mal, tendrás algo. Entonces, el primer instrumento o la primera canasta que digamos va a ser tu fuente de ingreso, ese instrumento de gobierno, vendrá siendo la pensión o el Afore. Pero por sí solo, los dos no te van a ayudar a financiar tu retiro. Y entonces aquí viene la segunda canasta. La segunda canasta podría ser aquel negocio, aquella propiedad, aquel retiro pasivo en donde tú pudieras seguir trabajando a un ritmo menor, pero te va a permitir seguir teniendo un ingreso. Y aquí quiero hacer un punto muy especial. Es muy común que escuches que la gente diga, voy a vivir de mis rentas. ¿Por qué? Porque tienes una, dos o tres propiedades que te van a dar un ingreso. Y eso no es malo. Lo único que tienes que tomar en cuenta es que no tienes la garantía de que esas propiedades estén rentadas todo el tiempo que vas a estar para sin generar dinero. Número dos, que aunque estén rentadas, ese dinero que ingrese, vas a tener que invertirlo nuevamente en mantenimiento, en predial, por lo que esos 12 meses que te paguen de renta por año, no necesariamente todos van a ser ganancia. Una parte considerable de esos ingresos se tiene que ir a la inversión para que tu propiedad no se deteriore y que no pierda valor como tal y te siga generando fuente de ingreso. Esta vendría siendo la segunda caja. La tercera caja es donde entran los planes personales de ahorro para el retiro o los ahorros, donde entramos como sector asegurador. Nosotros podemos ayudarte asesorándote para que tú tengas un instrumento el cual te permita que tengas un dinero para cuando llegues a los 65 años. Definitivamente es complicado que cualquiera de estos tres instrumentos por sí solo te solucione el asunto del retiro. Sin embargo, la combinación de los tres te puede dar más posibilidades de que tengas una libertad financiera cuando te retires. Este fue el séptimo punto. Un punto bien importante y también que es muy común es considerar, nos dicen, oye, ¿qué pasa con la inflación o la devaluación? Tenemos por ahí antecedentes que hace como en el 90 y tantos hubo un tema de devaluación y bueno, hubo ciertos problemas para la gente que tiene sus ahorros. Te quiero comentar que los instrumentos de ahorro para retiro suelen estar diseñados para combinar la inflación o combatirla. Es decir, que estos instrumentos siempre se les indexa la inflación justamente para eso, para que no pierdan valor en el tiempo. ¿Sale? Y si fuese en dólares, todos se ajustan al tipo de cambio. Se ponen en dólar no porque tú llegues y pagues en dólares, sino que se toma el dólar como un instrumento de medición, el cual tú pagarás en pesos al tipo de cambio presente y tu dinero en un futuro lo recibirás a tipo de cambio que se encuentre cuando tú recibas ese dinero de ahorro. En resumen, puedes quedarte tranquilo porque los instrumentos de ahorro están diseñados para que se les indexe la inflación y evites problemas por si hubiera un tema de una devaluación. El punto número 9 y una parte importante de la gente que mandó sus preguntas, asumía y reconocía que hay áreas de oportunidad en cuanto a la disciplina financiera. La realidad es que mucha gente se da cuenta que es como que el talón de Aquiles, sin embargo, también está haciendo lo propio por mejorar esa disciplina financiera, por generar un ahorro, por poderse poner las pilas para tener mejores hábitos financieros. Entonces, pues una recomendación, como se lo decía en puntos anteriores, automatiza tus aportaciones. Esto te va a ayudar muchísimo. Nosotros alrededor del 30% de las personas que inician un ahorro tienen domiciliados sus pagos. Y me dicen, Jorge, llevo 4 o 5 años ahorrando y como es mensual, yo ya ni lo siento. Yo ya sé que puedo disponer del recurso
una vez que ustedes como aseguradora me hacen mis cargos de mis aportaciones mensuales. Entonces, eso prácticamente es un agasajo, que tú ya tengas la tranquilidad de que puedes disponer del resto del dinero porque ya te hicieron tu retiro domiciliado. Y no te tendrás que preocupar de alguna manera mes con mes, ¿vale? Entonces, haz el hábito, esto te va a hacer que sea sencillo y sin complicaciones. Hay personas que iniciaron sus planes de ahorro con nosotros en donde tenían que pagar solamente 5 años o 10 años. Cuando este plazo se cumplió, me dicen, Jorge, sigamos ahorrando porque ya me acostumbré a tener que cada mes me estén domiciliado un cargo y ahora que ya me lo quitan, pues ese dinero me lo gasto. Entonces, en resumen, la disciplina financiera se puede adquirir, bueno, mediante un presupuesto, mediante mapear los gastos, tu semáforo de gastos que platicamos y una ayudadita sería que tengamos domiciliadas tus aportaciones. Y por último, hay quienes dicen, no me interesa el tema de ahorrar y no lo tengo planificado. Y aquí mi recomendación es que, bueno, pues el futuro puede llegar más rápido de lo que pensamos, ¿no? Mi recomendación es que reconozcas que existe una imperativa importancia de generar un ahorro para tu retiro y que te des cuenta que los gastos que hoy en día tienes los seguirás teniendo cuando llegues a la edad de 65 años. Y si el día de hoy no te alcanza con lo que tú estás ganando y con la edad que tienes, la fortaleza que tienes para trabajar, ahí te quiero ver a los 65 que tengas las mismas ganas, el ímpetu y que tengas claro que las posibilidades de que alguien te dé empleo van a ser menores a las que hoy en día tienes. Anticípate, esto es sumamente importante porque al final del día el único responsable de tu retiro pues eres tú mismo. Y si no tomas medidas en el asunto, pues va a ser un poco complicado. Pues bien, en resumen, estos son los puntos de la encuesta que hicimos hace unos días en redes sociales preguntando qué opinaban del ahorro, cuáles eran las principales limitantes o por qué o qué influía para que no iniciaran un ahorro para su retiro. Y esto fue finalmente lo que nos contestaron. Ahora, lovers, me despido de ustedes, como siempre agradeciéndoles. Compartan este podcast o video podcast, denle like si lo ven en YouTube, síganos para que tengan las notificaciones de cuando subamos algo nuevo. Y si tienes dudas, por favor, mándame un mensaje de texto o un mensaje directo, perdón, y vamos a dejar la liga para que ustedes nos puedan contactar y podamos ampliarles o mejorar esta información que les dimos. Soy Jorge Barrera, Ahorra Lovers, me despido de ustedes, deseándoles un excelente cierre o inicio de semana, como ustedes vayan escuchándolo, y pues bendiciones financieras para todos. Bye.